Ok, muy bien. Pues buenas noches nuevamente. Gracias por unirse a esta sesión, segunda sesión del módulo, bueno, de la materia de pensamiento filosófico. Para las que no estuvieron la semana pasada, me vuelvo a presentar. Soy su asesor, Fernando Sosa. Soy maestro en filosofía y, bueno, me ha tocado compartir con ustedes este curso. Y vamos a dar comienzo al tema referente a este segundo bloque que tiene o lleva como nombre las bases de nuestro conocimiento, ¿ok? La semana pasada, para hacer un breve recuento frente a lo que hemos venido trabajando a lo largo de bueno, ya esta semana, casi 2 semanas. Bueno, es como tal, la introducción a la importancia de reconocer por qué es importante el pensamiento filosófico para nosotros en este momento, y para ustedes y para todos en general, finalmente. Y la idea principal es que, bueno, hoy en día yo creo que nadie es ajeno a la idea de que es importante mantener o tener un pensamiento crítico y reflexivo frente a la realidad que tenemos enfrente, ¿no? Al mundo que nos rodea. Tenemos una estructura en la cual nosotros vivimos en un mundo en el que generalmente nos abstrae de la posibilidad de pensar la realidad, ¿ok? Estamos sumergidos en una dinámica de trabajo, en una dinámica eh, de diversión también, una dinámica de entretenimiento, redes sociales, más trabajo, lo cual, bueno, pues no nos deja, la verdad, pues no nos deja mucho tiempo para poder detenernos y tratar de pensar cuáles son las estructuras externas a nosotros que configuran la realidad en la que nosotros habitamos y que nos hacen finalmente de una determinada manera y ejercen en nosotros también un determinado pensamiento, unos determinados hábitos, y un determinado verdad una determinada verdad de mundo, ¿ok? Nosotros tenemos como la idea de que hay una verdad en el mundo, pero esa verdad finalmente, y aquí es lo importante, debemos detenernos a pensar de qué manera se ha construido esa verdad, ¿ok? Entonces, yo creo que de entrada, y retomando lo que la semana pasada habíamos platicado en esta primera sesión, es reconocer la importancia del pensamiento crítico filosófico en nuestras vidas, ya que, bueno, nos apertura y nos abre la posibilidad de pensar el mundo más allá de lo que nos han dicho, de lo que es la realidad, ¿ok? Y entonces nos obliga a sumergirnos, a repensarla, a reconstruirla y en ese mismo proceso también a repensar nuestra propia existencia, a repensar nuestra propia vida. Por qué pensamos lo que pensamos? ¿Por qué queremos lo que queremos? ¿Por qué nos hace sufrir lo que nos hace sufrir, etcétera? Entonces, en esa dinámica y en esa tónica es la importancia de reconocer esta asignatura o esta materia en nuestro currículo académico, ¿ok? Entonces, el día de hoy nos toca revisar el segundo bloque que va en la línea de las bases de nuestro pensamiento o las bases de nuestro conocimiento. Y aquí voy a compartir pantalla y ustedes me dirán, denme un segundo, si se ve, permítanme. Ujú, un segundo, por favor.
Okey. Mm, mm. Okey, a ver, denme un segundo. Mm, ¿pueden ver la presentación? No, okey, solo que no sé cómo, mm, ujú, un segundo, es que no sé cómo hacer que se ponga, ujú, no, okey, es que porque ven como el PowerPoint, pero con todas las, barra de herramientas y todo lo demás, ¿verdad? Sí, ujú, a ver, déjame salir un momento. Mm, mm, y sí, mm, mm, a ver, ahí supongo ya se ve en grande. Sí se ve, okey. ¿Y si avanzo, se ve el avance? Okey, muy bien. Bueno, no las veo, pero, ya se ve la presentación. Muy bien, gracias por la paciencia. Bueno, el tema, como les venía yo diciendo, se llama, Nuestro conocimiento del mundo, ideas y creencias, las bases de nuestro pensamiento, ¿ok? No sé si recuerdan, ya en este segundo bloque hay un apartado de un foro en el que ustedes tienen que compartir algunas ideas sobre cuáles son como su creencia, por ejemplo, sobre la felicidad, sobre la muerte y cuál es también como una idea fija que nosotros tenemos y damos por sentado a partir, por ejemplo, de cómo funciona el mundo y no cuestionamos. Por ejemplo, ¿no? Uno tiene como esta idea de que una verdad científica, por ejemplo, como que la noche sigue al día, ¿no? Es como algo que no se cuestiona, algo que nos aparece a la vista y nadie cuestiona esa idea.
porque está comprobada en la realidad, ¿no? Que después de que sale el sol, que atravesamos la etapa del día, bueno, viene la noche. Pero en relación a nuestras creencias, por ejemplo, la creencia que yo tengo respecto a la muerte, pues puede distar mucho de la creencia que alguien más puede tener respecto a este mismo fenómeno, dependiendo la experiencia, la cultura, lo que le ha tocado vivir referente a ciertos fenómenos. Entonces, aquí lo que es importante destacar en este segundo bloque es cómo nuestra concepción del mundo está compuesto por estas dos acepciones, tanto ideas que están universalizadas para todos y que todos podemos tenerlas a la mano para poder comprender el mundo y que por lo regular vienen de deducciones científicas y creencias que, bueno, esas creencias son subjetivas, no son objetivas como las ideas, sino que son subjetivas en relación a que cada uno de nosotros tenemos nuestras propias creencias referente a la cultura en la que hemos nacido, el espacio físico también y el momento histórico, ¿ok? Entonces, estas ideas y creencias que nosotros tenemos pues podemos decir son las que conforman la base de nuestro pensamiento que tenemos sobre el mundo, ¿ok? Entonces, esa es como la clave para entender este bloque, porque cuando ustedes tengan que participar en el foro, y si ya lo hicieron, ya se dieron cuenta, pues aquí uno se pone o pone de manifiesto esas creencias que tenemos sobre la felicidad, sobre la muerte, pero también aquellas ideas que tenemos del mundo y que están sustentadas en la realidad y también tienen sustento o base científica. Muy bien. Ahora, yo al principio les decía que una de las cuestiones que nosotros tenemos en relación a de qué manera conocemos el mundo es que hoy más que nunca lo que nos hace falta es un cuestionamiento sobre la existencia. Una de las cuestiones de nuestra vida, de nuestra existencia, es que no nos preguntamos sobre ella ni sobre el mundo en el que habitamos. Muchas veces damos por sentado las cosas que pasan a nuestro alrededor. Y es que, bueno, vivimos de manera cotidiana, nosotros tenemos ya una rutina de vida, una rutina de mundo, que sabemos qué es lo que tenemos que hacer cada vez que nos levantamos, vamos hacia un lugar, nos encontramos con ciertas personas, ya tenemos como una rutina de nuestro mundo, pero lo que nos hace falta muchas veces es preguntarnos o cuestionar si esas rutinas o esos hábitos que ya damos por naturales, damos por sentados, son así o pueden o podrían ser de otra manera, ¿ok? Y sobre todo esto es más que nada a un nivel de la realidad social en la que habitamos. ¿Alguien de ustedes levantó la mano? Eh, no, ay Dios, a ver, es que escuché como que, entonces déjenme salir un momento, porque me parece que alguien está solicitando unirse. Ah, ok. mm, ok, sí había alguien que había solicitado unirse, pero ya salió, nos hizo perder el... Pero bueno, ¿siguen viendo la presentación? Ya no, ya no, oh, discúlpenme. Ok, ya sé cómo le hice. Denme un segundo.
Mm, ya, ¿verdad? Okey, muy bien. Entonces, lo que a veces nos falta, preguntarnos, más allá de cuestiones que nosotros hacemos habitualmente en nuestra casa, como levantarnos, ir a la escuela, lo que nos hace falta en la cuestión de preguntarnos sobre el mundo es quién ha establecido como ese orden social en el que nosotros vivimos, ese orden político en el que nosotros vivimos, o hasta ese orden económico en el que vivimos y el que casi siempre nos está afectando, ¿no? Damos por sentado que la economía tiene una funcionalidad que es natural y que a algunos nos toca ser pobres, a otros les toca ser ricos, que a unos les toca ser clase media, pero la realidad es que esa escala de niveles sociales, pues, es una construcción, es algo que se ha construido y es algo que podría cambiar. Sin embargo, bueno, no lo pensamos o no lo cuestionamos porque lo damos por sentado, lo damos como algo natural y estamos, sumergidos en nuestra propia, lucha por sobrevivir en este mundo, y estamos entretenidos para olvidarnos también de esa supervivencia en la que estamos todos los días luchando, que no tenemos el tiempo para pensarlo, ¿no? Y justamente también una de las cuestiones es que si nos pudiéramos detener a pensar y a reflexionar, esa forma en la que nosotros nos entretenemos o en la que nosotros estamos luchando por sobrevivir, es el estado en el que alguien o alguienes más eh, quieren que estemos ahí, ¿no? Que no cuestionemos, que no pensemos, que no reflexionemos sobre la realidad, porque reflexionar, pensar, cuestionar lleva a un desequilibrio del orden y de los poderes en turno. Entonces, esa es una de las cuestiones que más que nada hoy nos hace falta pensar y he de ahí la importancia de reconocer cuáles son las bases de nuestros pensamientos. Hoy vivimos en un sistema que todos reconocemos como capitalista, ¿ok? Y ese sistema capitalista tiene una influencia en nuestra vida directamente. Vivimos bajo este sistema que nos absorbe el tiempo y la vida, priorizando la alta productividad y dejando poco espacio para el ocio y la reflexión, ¿ok? No sé ustedes, pero, por ejemplo, alguien que viva en Ciudad de México, y yo desde mi experiencia, que me ha tocado vivir allá, trasladarte a tu centro de trabajo te lleva entre 2 o 3 horas, ¿no? Para, poder llegar al lugar donde trabajas, de donde vives a donde trabajas. Quiere decir que si yo entraba a trabajar a las 7 de la mañana a una escuela, me tenía que levantar a las 4 de la mañana, ¿no? 4 de la mañana, para poder después, tomar el transporte público a las 5 y poder llegar más o menos barriéndome a las 7 de la mañana a mi centro de trabajo, ¿ok? Y eso es durante la mañana. Ahora súmenle las horas de regreso. Estamos hablando que en promedio una persona que trabaja en ciudades, grandes como Ciudad de México, pierde de tiempo trasladándose de la casa al trabajo y del trabajo a su casa unas, 6 o 7 horas, ¿ok? Entonces, imaginemos en qué momento esa persona, bueno, tiene tiempo para pensar, tiene tiempo para hacer lo que realmente le gusta hacer o le apasionaría hacer, porque, la realidad es que, por ejemplo, una persona que llega del trabajo a las 9, 10 de la noche, después de 3 horas de traslado, lo único que quiere es llegar a descansar, llegar a dormir o llegar a entretenerse con lo que sea para poder soportar
pues esta tragicomedia de la existencia, ¿no? En la que únicamente vivimos para trabajar, ¿ok? El sistema capitalista en el que hoy vivimos, nos lleva a una lógica de la productividad excesiva, ¿ok? Y todo el tiempo, cada uno de nosotros está buscando de qué manera ser más productivo. ¿De qué manera podemos como, extender nuestra capacidad de trabajo? ¿De qué manera podemos rendir más, dar más? Porque creemos que en esa productividad, de más y en ese rendimiento de más, la retribución económica que nos lleva a la búsqueda del éxito, se puede dar. Sin embargo, estadísticamente, nosotros, entre más trabajamos, entre más le echamos ganas, entre más producimos, no se refleja realmente en un nivel económico más alto, ¿ok? Y eso es estadísticamente probado. O sea, la persona que tiene una condición, que vive en una condición de pobreza, y que trabaja de manera excesiva, muy difícilmente va a salir de esa condición, aún así le eche las más ganas del mundo. Obviamente, no estoy diciendo que haya alguien en algún momento que sí pueda superar esa brecha, pero estadísticamente es el 2 o 3%. ¿Ok? Entonces, los demás estamos justamente como condenados en esa lógica de la productividad bajo el sistema capitalista en el que vivimos a entregar prácticamente nuestro tiempo y nuestra fuerza de vida. Lo que nos lleva, y esto es totalmente así como reflejo a nuestros cuerpos que se desgastan, cuerpos que se deprimen, cuerpos que se enferman y en la lógica del capital, de la productividad, ese cuerpo no tiene un valor humano, no tiene un valor digno, porque simplemente ya no produce, ¿ok? Pensémoslo, por ejemplo, en el caso de una persona discapacitada, una persona que no puede caminar, una persona que no ve, una persona que no escucha, no es para el sistema un cuerpo rentable, un cuerpo valioso, porque el cuerpo valioso dentro de este sistema son los cuerpos que pueden trabajar, los cuerpos que pueden producir y que pueden hacerlo de manera ininterrumpida prácticamente. Hoy en México, bueno, se supone trabajamos o tenemos una ley que nos dice que el trabajo es de 8 horas diarias por 6 días a la semana, es decir, 48, 46, sí, 48 horas a la semana tendríamos que trabajar, pero la realidad no es esa, la realidad es que trabajamos entre 10 y 12 horas a la semana. Y esas, horas de más, nadie nos las paga, nadie te las retribuye, al contrario, tú las ofreces, tú las das de más al sistema, ¿ok? Y el sistema no te las devuelve con ganancia, ¿no? Al contrario, entre más el sistema puede ahorrarse, el sistema gana, ¿ok? Recordemos que el sistema capitalista, entre más puede ahorrar, más puede acumular y ese es el fin del capitalismo, la acumulación excesiva de capital de manera ininterrumpida e infinita. Y nosotros estamos en medio de ese sistema, ¿ok? Entonces, me parece que, por ejemplo, no sé si a ustedes les ha pasado, eh, eh, pero, ¿ustedes trabajan, chicas? ¿Todas ustedes trabajan? No todas. Ah, okey, ¿están qué edades más o menos? 16, 16, 16. Ah,
okey, está bien, no se preocupe. La idea es que, bueno, sea que no trabajen, o sea que se dedican al estudio, pero, por ejemplo, a mucha gente, y no sé si a ustedes les ha sucedido, a mucha gente, por ejemplo, cuando tiene días de descanso o cuando tiene vacaciones, de repente se siente como, culpable o inquieta de decir: "Es que no estoy haciendo algo productivo, no estoy haciendo como algo de provecho". ¿No? Porque justamente estamos ya en medio de un sistema que ha logrado inculcar en nosotros la, lógica de la producción, a tal grado que te lleva a un sentimiento de culpa muchas veces cuando sientes que no estás realizando algo que produzca, ¿ok? De tal modo o de tal forma que, por ejemplo, simplemente un día no hacer nada o hacer nada prácticamente, es un muchos lo ven, por ejemplo, como un modo de resistencia al propio sistema en el que estamos viviendo, que nos exige esa productividad y que nos la exige ya a una escala en la que somos nosotros mismos los que nos terminamos por exigir esa productividad, ¿no? Terminamos por exi ¿Sí? ¿Alguien quiere participar o decir algo? Sí, sí, no te preocupes. Entonces, estamos como en medio de ese mundo en el cual muchas veces, pues, no lo pensamos, ¿no? Simplemente lo habitamos y decimos: pues es lo que nos toca hacer, es lo que nos toca trabajar, de lo que nos toca vivir. Sin embargo, me parece que podríamos buscar las formas, las maneras también de ejercer una resistencia a ese propio sistema a partir de nuestra propia capacidad de pensamiento, que es como lo más preciado que tenemos y que lastimosamente en este sistema en el que vivimos, cada vez más se está deteriorando la capacidad de pensamiento de los seres humanos, ¿ok? Y ahí podemos ya enfocarnos, por ejemplo, en las redes sociales, la propia inteligencia artificial que ya piensa por nosotros, hay toda una gama de dispositivos a nuestro alrededor que busca la forma en la que el sujeto deje de pensar y únicamente trabaje, sea un autómata que únicamente trabaje y rinda. Porque el día que, por ejemplo, ya envejecemos, el día que ya nuestro cuerpo simplemente no va a dar por la edad, que no va a dar por, la enfermedad, porque vivimos en un país que tiene enfermedades crónico-degenerativas, nuestros padres no nos van a heredar los terrenos, no nos van a heredar las hectáreas, ni los negocios, pero lo que nos van a heredar, y ya nos heredaron, son las enfermedades, nos van a heredar la diabetes, la hipertensión, esas enfermedades crónico-degenerativas que en un ritmo de trabajo en la que el sujeto estamos sentados 8 o 10 horas al día con una vida totalmente sedentaria, esas enfermedades van a salir a los 40, 50 años, si bien nos va, y el cuerpo va a empezar a desgastarse, a enfermarse y hasta el grado de llevarnos prácticamente a morir, ¿ok? Entonces, me parece que por eso es importante como rescatar la importancia de nuestro pensamiento. Por eso el pensamiento crítico, que nos brinda la filosofía, nos permite salir de la lógica del mundo para cuestionarlo y reflexionar sobre el sentido de nuestra propia existencia, porque entonces ahora uno puede decir, ¿qué es lo que realmente a mí me gustaría hacer? ¿Qué es lo que a mí realmente me gustaría estudiar? ¿Qué es lo que a mí realmente me gustaría hacer de mi vida? ¿Ok?
Hay un filósofo que se llama Martin Heidegger, y Martin Heidegger tiene un bonito pensamiento que dice, nosotros vivimos en el mundo del sé. ¿Y a qué se refiere con esto de que vivimos en el mundo del sé? Él dice, vivimos en el mundo del sé porque vivimos como sé nos dice que tenemos que vivir, pensamos como se nos dice que tenemos que pensar, trabajamos de lo que se nos dice de lo que tenemos que trabajar, nos enamoramos de lo que se nos dice o de quien se nos dice que debemos o podemos únicamente enamorarnos, es decir, el mundo alrededor es el que nos da la pauta para conformar nuestra existencia, pero no somos nosotros realmente, dice Heidegger, los que nos apropiamos de nuestra propia existencia. Y esa apropiación de nuestra propia existencia, dice Heidegger, se puede potenciar, por ejemplo, cuando nosotros pensamos en algo que a veces no nos gusta pensar, que es en la muerte. ¿Por qué? Porque cuando nosotros pensamos en la muerte, nos angustia pensar que un día vamos a morir. Y nos angustia, inclusive, si nos damos cuenta que podremos o podríamos morir ya, en este momento, ¿ok? Digo, tocamos madera, le rezamos a todos los santos para que no nos pase, que vivamos 100 años cada uno de nosotros, pero la realidad es que mañana no sabes si al salir de casa algo nos puede pasar. Entonces, dice Heidegger, si nosotros nos hacemos conscientes de que la muerte camina a nuestro lado y que en cualquier momento puede decir, vente para acá, entonces podemos como tomarnos en serio nuestra propia existencia y decir, a ver, si puedo morir ya, entonces, ¿qué estoy haciendo de mi vida? ¿Qué estoy haciendo de mi existencia? ¿Hacia dónde me dirijo? ¿Hago lo que los demás me dicen que haga o soy yo el que toma las riendas de mi propia existencia? Entonces, de esa manera, pues nos vamos dando cuenta cómo el pensamiento crítico, el pensamiento filosófico y nuestra propia capacidad de pensar cuando despierta nos puede llevar a un momento ético y a un momento reflexivo de apropiarnos de nuestra vida, de nuestra existencia. Y eso es una revolución ética. ¿Por qué? Porque ético es aquello que nos beneficia tanto a nosotros como a los demás. Entonces, cuando nosotros nos apropiamos de nuestra vida, pues estamos en un beneficio para nosotros y también en un beneficio para los demás, porque cuando hacemos las cosas que realmente queremos, cuando hacemos las cosas que realmente nos gustan, se transmite también hacia los otros. ¿Ok? Entonces, en ese sentido es por eso que es importante retomar esta idea de cuáles son las bases de nuestros pensamientos y cuáles son nuestras ideas y nuestras creencias que conforman el mundo en el que vivimos. ¿Ok? En medio también de estas ideas y de estas creencias, pues no podemos dejar de lado, por ejemplo, también el contexto histórico y cultural en nuestra visión del mundo. Pensar el mundo nos remite a considerarlo en el contexto histórico, cultural, social, económico y político en el que nacimos. ¿Ok? Nadie puede pensar fuera o nadie puede tener pensamientos fuera de nuestro contexto cultural, fuera de nuestro contexto histórico. Es decir, una persona que nació hace 100 años no tiene los mismos pensamientos o las mismas ideas que tenemos hoy nosotros en este contexto mexicano, en este contexto del año 2026, en este contexto político que desde donde nos gobierna una mujer presidenta, por ejemplo, este contexto económico en el que vivimos, en el que día a día estamos luchando por sobrevivir, etcétera. Entonces, tenemos que tomar en cuenta cada vez que hablamos sobre la realidad en la que vivimos, pensar que está determinada por estos contextos que están por fuera de nosotros, pero que también
influyen en nuestra forma de pensar el mundo. Nuestras ideas y creencias se forman a partir de cómo nos relacionamos y comprendemos la existencia dentro de estos contextos. La importancia de nuestras ideas y creencias, ¿ok? Lo importante es saber qué ideas y creencias nos ayudan a desarrollarnos plenamente como seres humanos, aportando sentido a nuestra existencia. Por ahí siempre a veces se llega como a decir que hay ciertas creencias que a los seres humanos pueden como nos afecta, ¿no? Hay creencias que nos pueden llevar a algo negativo también. eh, Sin embargo, aquí lo importante no es que el ser humano deje de lado sus creencias o que nosotros tengamos que dejar de lado nuestras creencias, sino más bien a reconocer qué de aquellas creencias que tenemos, ya sean creencias religiosas, ya sean creencias políticas, ya sean creencias, no sé, sociales o metafísicas, como lo querramos ver, qué creencias de todas esas que tenemos nos ayudan realmente a ser personas más equilibradas, más libres, más felices, porque sobre todo las creencias que nosotros tenemos van casi siempre en dos sentidos, en el sentido de la felicidad y en el sentido de encontrar un sentido a la existencia, ¿ok? Que tienen que ver por lo regular muchas veces de estas creencias con nuestras creencias religiosas, ¿ok? Entonces, por ahí a veces se ha llegado a decir que habría que dejar de lado las creencias religiosas porque no son creencias o no son ideas científicas o conocimiento científico, porque el conocimiento científico es el único que nos da o nos revela la verdad del mundo. Sin embargo, me parece que el ser humano es más profundo que eso. Hay cosas que no te explica la ciencia. Por ejemplo, es verdad, ¿no? Que a nivel químico, biológico, un neurocientífico, nos podría venir a explicar cómo es que la idea del amor funciona a través de la conexión de ciertas neuronas, de la segregación de ciertas sustancias químicas en nuestro cerebro que dan o conforman esa sensación del amor. Sin embargo, bueno, si a alguien de nosotros que estamos enamorados y nos rompen el corazón, me parece que si el científico viene a tratar de explicarnos químicamente, no lo vamos a entender, ¿no? No lo vamos a poder, este, sí, no le vamos a dar ni tan siquiera como la apertura que nos explique, porque no tiene sentido explicarnos una vivencia existencial de nuestra vida que quiera ser explicada en base de lo científico, que sí, obviamente hay cuestiones químicas, biológicas que atraviesan nuestro cuerpo, pero a nivel de la vivencia, a nivel del recuerdo, a nivel de la experiencia, el sujeto necesita algo más, ¿no? La persona o las personas necesitamos otro tipo de explicaciones eh, en ese, en ese orden de ideas. Entonces, aquí lo importante de las ideas, o más bien de las creencias, es tratar de reconocer qué creencias de las que nosotros tenemos, sobre todo religiosas o de otro orden, qué ideas, qué creencias de estas realmente nos potencian nuestra vida, nos potencian nuestra libertad, nos potencian o nos equilibran como seres humanos? Porque hay creencias que finalmente también nos pueden oprimir, creencias que nos pueden llevar a malos hábitos, malos pasos, a meternos en cuestiones que pueden terminar por llevarnos a caminos de muerte inclusive, ¿no? Entonces,
Esa es la importancia de que desde nuestro propio pensamiento reconozcamos cuáles son esas buenas creencias que nos pueden ayudar a nosotros como personas, ¿ok? Las creencias, bueno, pues dan un aporte y sentido a nuestra vida, tienen un componente, bueno, subjetivo, y deberían valorarse por su aporte a una vida plena y a los valores personales y comunitarios, ¿ok? Entonces, como en breve resumen, para terminar como esta exposición de este tema y pasemos ahora como a hablar de la actividad sobre este segundo bloque, que es la entrega de la historieta, como resumen breve de estos puntos que hemos hablado, es primero la necesidad de cuestionarnos la existencia y el sistema en el que vivimos desde nuestro pensamiento, ¿ok? Segundo, la influencia de los contextos en nuestras ideas y creencias que tenemos, ¿ok? Y tercero, no olvidar la relevancia del conocimiento y las creencias que aporten sentido y plenitud a nuestra vida, ¿de acuerdo? Entonces, este es como, a grandes rasgos, un poco de la importancia que tiene el reconocer cuán importante es el pensamiento para nosotros, porque el pensamiento finalmente, cuando está bien ejecutado, cuando el pensamiento está bien dirigido, pues nos puede llevar a momentos de liberación, ¿ok? Que es lo que yo creo que el ser humano busca en todo momento, liberarse, sentirse en paz, sentirse feliz, contribuir a que este mundo crezca, a progresar como comunidad, etcétera, ¿no? Todas estas claves que tienen que ver con la felicidad del ser humano, pues es hacia donde el pensamiento nos tiene que llevar, ¿ok? Identificando qué del pensamiento y qué de nuestras ideas nos hacen bien y cuáles nos hacen mal para entonces cuestionarlas y poder, si se puede, hacerlas a un lado, ¿ok? No sé si hay alguna duda, algún comentario, algún pensamiento sobre esto que acabamos de hablar. Como que, por ejemplo. Ok. ¿Cuáles serían como esas opciones? Esas opciones, por ejemplo, tú identificas que son tus opciones, o sea, que es como lo que tú quieres, lo que tú realmente deseas hacer, o identificas que más bien hay una influencia, hay como algo que te está llevando hacia a esas opciones que estás mencionando, Dulce. Exactamente, ¿no? Y eso es interesante porque justamente cuando te dicen estudia algo que te beneficie en lo rentable, en lo económico, es porque se está pensando desde la lógica de la producción, ¿no? Desde la lógica de la productividad del sistema capitalista en el que vivimos, que da prioridad justo a aquellas carreras, sí, aquellas licenciaturas, carreras, como lo podamos llamar, que tienen un beneficio para el mercado, ¿ok? Entonces, sí, justo en la influencia que muchas veces ejercen sobre nosotros en el que estudiar, a veces está más mediada por la lógica de la productividad, la lógica de la producción, que por realmente reconocer aquello que uno ama, uno quiere hacer, uno quiere ejercer y uno tendrá que luchar, ¿ok? Tendrá que luchar con ello, porque si realmente quieres abrazar aquello que tú quieres, que tú amas, tendrás que ir contracorriente frente al sistema que te está exigiendo ir por otro lado, ¿ok? Un lado más adecuado, un lado más seguro, pero que finalmente cuando uno hace el recuento de la vida,
uno puede llegar al final casi de la existencia y poder arrepentirse y decir por qué en su momento a lo mejor no me atreví a ir por el camino en el que yo quería, ¿no? Entonces, ujú, sí, exactamente. Luz, ¿tú estás como en esa misma situación? Exactamente, ¿no? Y sigue esa misma lógica, ¿no? Y detrás de nosotros, ¿no? Que nos persigue a través del pensamiento de otras personas, ¿no? Sobre todo personas cercanas a nosotros, que se preocupan, obviamente, ¿no? No, no es como que el capital me dice que tienes que hacer, no, o sea, realmente hay una preocupación genuina. Sin embargo, hay que entender de dónde viene su pensamiento, ¿no? De dónde viene también como esa preocupación y que es válida y es real y que, bueno, a lo mejor no tenemos que desecharla del todo, pero sí tenemos que aprender también a tomar también nuestro propio camino, nuestras propias decisiones, nuestro propio sentido de vida, ¿no? Entonces, me parece que este tema se enclava muy bien en este momento de sus vidas cuando tienen que tomar decisiones para el futuro, ¿ok? Porque viene ya el momento de la universidad, que yo espero que ustedes vayan hacia allá y pues tendrán que decidir, ¿no? Tendrán que poner en una balanza, tendrán que tomar decisiones. Exactamente. Exactamente, entonces ahí es donde ustedes tienen que abrazar su libertad, ahora sí que abrazar su libertad y tomar las decisiones que ustedes crean convenientes para ustedes. Y ahora también, en algún momento, ustedes se van a dar cuenta, puede ser, y se vale decir, creo que me equivoqué, ¿no? Creo que no era por aquí, y nos va a pasar en todo momento de vida, ¿ok? A veces no hay decisiones totalmente acertadas, ¿no? Hay decisiones que tomamos, a veces nos benefician, nos llevan por buenos caminos, pero a veces nos llevan por otros. Entonces, pues no se desesperen. A veces también en el momento, dar la vuelta y tomar otra decisión también es correcto y va a ser parte de su vida y es parte de la existencia de todos, ¿ok? Entonces, ahí, tomen eso en cuenta. Muy bien, de acuerdo. Referente a la actividad de la historieta, ¿ustedes tienen alguna duda sobre cómo hay que realizarla? ¿Ya la entregaron? No recuerdo si ya algunas de ustedes la entregaron o no. Ah, ok. ¿Se te complicó, Luz? Ok. Ah, ok, ok. Muy bien. Vamos a estos últimos 10 minutos. Voy a compartir nuevamente pantalla y a ver si ustedes la pueden. Es que, a ver, ventana, pestaña de camp, tablero principal, partir. Ok, ahí pueden ver la pantalla. Ah, perfecto. Muy bien, entonces la idea es que en el bloque número 2 tenemos historieta. Bueno, aquí está el foro, ¿no? Recuerden que tienen que participar en el foro, y está la historieta. Y la historieta lo que nos dicen las indicaciones
es entregar en un documento de Word lo siguiente. Bueno, la portada, escribir sus datos, identificación, nombre completo, matrícula, asignatura, etcétera. Con la información revisada en el bloque 2, elabora una historieta a partir de las siguientes ideas: acciones del pensamiento, aprehensión y posesión, influencia de la personalidad en el pensar, inteligencia, razón y reflexión, ser humano en relación con el mundo, conciencia de las acciones y la percepción del mundo. Em, Déjenme ver si aquí tengo una historieta para compartirla. Mm, mm, mm. Porque, ok, muchos de ustedes que han entregado historietas, la, a veces toman cada uno de estos conceptos, estas ideas que leímos ahorita en las instrucciones, y hacen como una escena de cada una de ellas. Pero, por ejemplo, de manera más sencilla, si alguien su historieta la realizara con un guión en el que, por ejemplo, la historia es dos niños, o dos personas que van caminando por la calle y de repente ven como un problema, ¿no? Un río que se está contaminando. Y los dos observan el río, dicen qué es lo que está sucediendo y deciden tomar acción, ¿no? Llaman a la comunidad, les dicen que el río se está contaminando, que hay que ir a limpiarlo y luego hay que ir a denunciar que una fábrica está echando sus desechos, etcétera. En medio de toda esa trama, ahí ya, por ejemplo, ya se cumplieron cada uno de estos conceptos. Los conceptos de acción del pensamiento, aprehensión y posesión. ¿Por qué? Porque ya el hecho de observar lo que está sucediendo y decir, ah, es un río que está contaminado, ahí ya se da la aprehensión y la posesión de lo que está pasando, ¿ok? Ya el pensamiento ahí ya se apropió de lo que está observando, ¿ok? Influencia de la personalidad al pensar. La influencia de la personalidad es la actitud de decir, vamos a hacer algo, vamos a llamar a la comunidad para que limpiemos ese río y luego vamos a denunciar lo que está sucediendo con esa fábrica. Ahí ya la personalidad de estos personajes ya se está manifestando. Al momento que están pensando, su personalidad está ahí, saliendo, exactamente. La inteligencia, la razón y la reflexión, pues está justamente en el hecho de decir qué es lo que está sucediendo, vamos a hacer esto, ahí se está reflexionando, se está utilizando la razón, la inteligencia, para ver de qué manera podemos solucionar el problema. Ser humano en relación con el mundo, la acción misma de ver de qué manera solucionamos ese problema nos habla de la relación que tenemos con el mundo, de qué manera nos relacionamos con él. En este sentido, pues es una relación de cuidado. ¿Por qué? Porque estamos viendo que el planeta o el río en este caso está siendo lastimado, contaminado. Entonces me pongo en acción y ahí se revela mi relación con el mundo, que en este caso es una relación de cuidado. Y conciencia de las acciones y la percepción del mundo, pues ahí también se está jugando, ¿no? La idea de que vamos a realizar esto, ahí estoy tomando conciencia de las acciones que vamos a realizar y de qué manera es que percibimos el mundo. Lo percibimos que debe ser de una manera más justa, que debe ser de una manera más equilibrada, más limpia, ¿no? Y entonces, bueno, nos organizamos y nos ponemos en acción. Y todo esto que les acabo de platicar, que podría ir como en una historieta, no me lleva a lo mejor más de cuatro escenas, o cuatro cuadros, ajá, hojas o cuatro dibujos
donde se represente como estas escenas. Y ahí ya se está jugando todos estos conceptos, sin la necesidad, a lo mejor, de que ustedes me digan: "Aquí se está jugando la inteligencia, la reflexión y la ra", no, yo ya sé que cuando en lo que están dialogando los personajes, en lo que están tratando de resolver, yo ya sé que ahí están utilizando la inteligencia, la razón, que se están relacionando con el mundo, que están mostrando su personalidad al pensar, que tienen conciencia de sus acciones, ¿ok? Este, Muy bien, y a eso se refiere la actividad. Ustedes lo pueden hacer en un Word, lo pueden hacer en PowerPoint, lo pueden hacer en Canva, lo pueden hacer a mano si quieren, obviamente con un poco de arte, colores y demás, pero lo pueden hacer de estas maneras, después pegarlo en el Word y subir su trabajo, su documento. ¿Ok? Ese sería como a grandes rasgos lo que tendrían que ustedes realizar con esta actividad. No sé si tengan alguna duda, alguna otra pregunta. Sí, eh, si es el puro guión, sí hace falta imágenes para que sea historieta, porque si no sería como, ajá, ahora sería como trasladarla al formato de historieta, que lo puedes hacer en Canva. Ahí, en YouTube, bueno, hay algunos tutoriales. Si quieren, yo les comparto algunos tutoriales en la parte de mensajes. Puedo pegar algunas ligas de algunos tutoriales que con los que ustedes pueden ayudarse para crear su historieta en Canva o para hacerla en PowerPoint o para hacerla en Word directamente. No, no, no puede ser narrada. Sí, 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 puede ser narrada en el sentido de que tiene más narración que diálogos. Ah, sí, 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 está bien. Puede ser narrada, está bien. Muy bien. Muy bien, chicas, pues les agradezco bastante su participación en esta sesión síncrona. Nos vemos la siguiente semana. Vamos a tener igual nuestra sesión el próximo jueves, 9 de la noche, para abordar el tercer bloque, que tiene que ver más con una cuestión de la existencialista, la naturaleza del ser humano, ver la importancia de la autobiografía, etcétera. Entonces, si pudieran conectarse la próxima semana, pues aquí las espero y platicamos, ¿de acuerdo? Muy bien, pues que tengan una excelente noche y descansen. Muy bien. Hasta luego. Bye. Sí, sí, sí. El sueño, de la actividad del sueño. Ajá. Sí, sí. Puede ser cualquier sueño en el sentido de que la actividad lo que nos pide es que narremos un sueño que hayamos tenido que hayamos tenido mientras dormíamos, ¿ok? Pero que ese sueño lo relacionemos con los conceptos que vienen en la rúbrica de evaluación, que son los tres aspectos de la filosofía y los tres estados de la conciencia. Em, bueno, en el video de la sesión anterior, a partir del minuto 37, ya les compartí el video por mensajes directo en plataforma y en la sección de avisos. Búscalo,
eh, te va a llevar a YouTube, que está subido el video de la semana pasada, y a partir del minuto 37 explico cómo hacer esta relación de tu sueño con los conceptos que nos solicita la rúbrica. Entonces, ahí, ajá, te sugeriría o te recomiendo que le des un vistazo. Lo explico en unos 5, 10 minutos y ya vas a entender cómo relacionar tu sueño con estos conceptos. ¿De acuerdo, Hani? Sí, ahorita yo te vuelvo a resubir en tu, a ver, hay sección de mensajes aquí, sí, ¿verdad? A ver, dame un segundo y te copio de una vez aquí el link del video para que lo puedas tener ya a la mano y lo tengas a la mano y puedas trabajarlo. ¿Dónde están ustedes? Aquí. Ya en los mensajes ya lo puse el link, ya lo puedes ver. Ok, ajá. De hecho, bueno, a partir del minuto 37 aproximadamente, empiezo como a explicar esta actividad. Dale un vistazo para que veas cómo hacer esta relación, ¿de acuerdo? Muy bien. Pues si no hay alguna otra cosa más, chicas, las espero la siguiente semana, ¿de acuerdo? Sí, cualquier duda, perdón, cualquier duda que tengan en la semana me pueden escribir al chat de la plataforma, al chat de el Gmail, también ya algunos me han estado escribiendo al chat del Gmail y está súper bien. Cualquier duda, trato de responderle lo más pronto posible. Muy bien. Descansen. Hasta luego.